Con motivo de los 60 años de la encíclica Mater et Magistra, continuamos con el homenaje que nuestro Centro de Estudios Cívicos le realiza a esta pieza señera de la doctrina social de la Iglesia que cobra permanentemente actualidad en el mundo en que vivimos. Vamos a realizar un análisis de los aspectos vinculados a la cuestión económica que se mencionan en la encíclica, tratando de relacionarlos con el contexto de lo que enseña la doctrina social de la Iglesia sobre este aspecto, sobre todos estos aspectos. Y vamos a comenzar con el análisis del derecho de propiedad. La propiedad se define como el pleno dominio del hombre sobre las cosas y se diferencia del mero uso porque quien solo usa o disfruta de la cosa no puede disponer de la misma. A su vez, propiedad privada es la que es ejercida por los individuos y por los grupos intermedios de la sociedad, distinguiéndola de la propiedad pública, que es la que conforma el patrimonio del Estado. Que la propiedad privada conviene al hombre y a la sociedad lo han dicho ya los clásicos, Santo Tomás y en el siglo XIX León XIII, ya que si una persona posee exclusivamente un bien, lo cuida con más celo que si fuera común, además de que si todos poseyeran todos los bienes en común, se complicaría el orden y la paz de la sociedad, porque el hombre tiene naturalmente una tendencia egoísta. El reparto individual de los bienes favorece, dicen los clásicos, dice también Santo Tomás, además la abundancia de los mismos y la riqueza de la sociedad en su conjunto. El problema del dominio del hombre sobre las cosas es crucial porque el hombre no es un ser autosuficiente y solitario por naturaleza, sino que es un hombre menesteroso de convivencia, de auxilio, de comunicación con los demás hombres, por lo cual el problema del dominio privado adquiere una doble dimensión, una dimensión moral y una dimensión jurídica. El Antiguo Testamento ya refrenda que Dios es el dueño absoluto de las cosas externas. También establece la licitud del dominio privado por los hombres, preceptúa un recíproco respeto entre los diferentes poseedores y reitera la originaria finalidad comunal de todos los bienes. La buena nueva, por su parte, que no vino a borrar la ley, sino a llevarla a su plenitud, enfatiza fuertemente el valor del desprendimiento material, el valor de la pobreza, de la comunicación con amor de los bienes terrenos, la comunicación de los bienes, entre todos los hombres sin distinción de razas, de lenguas o de situación social. Los primeros cristianos desarrollaron la experiencia de la vida en comunidad, no al modo del comunismo pagano, ni del materialista de 20 siglos después, sin fe y sin libertad, sino como vivencia espiritual y fraterna a través del ligamen de la caridad. Frente a una sociedad grecorromana que exhibía tremendas desigualdades en el ejercicio del dominio privado y el paroxismo de la fuerza de los poderosos contra los más débiles, el trabajo de los padres de la Iglesia fue incansable contra estos abusos, condenando los acaparamientos de tierras, recordando que los bienes son verdaderamente fructíferos solo si son comunicados. Como fructíferas son las aguas de los ríos y arroyos, a diferencia de las estancadas y fétidas de los estanques, según la bella parábola de San Basilio. La propiedad privada y el bien común se enlazan así de manera característica desde los comienzos de la Iglesia de Cristo hasta nuestros días. Santo Tomás afirma que cada hombre es
un mero administrador del lote de cosas que le haya correspondido según la ordenación jurídico positiva, con un poder de gestión y de disposición, potestas procurandi et dispensandi, para hacer fructificar su patrimonio y servir con él a sus fines personales y a los de los demás hombres que integran la comunidad. El derecho de propiedad es un derecho fundamental de la persona, porque la primera proyección del ser humano sobre la naturaleza es asegurarse de los bienes de ésta para vivir y lograr su plenitud. Mater et Magistra lo dice: el derecho de propiedad vale en todo tiempo, puesto que está contenido en la naturaleza misma de las cosas. La razón, en efecto, ve en el derecho de propiedad el medio más conveniente para el mantenimiento y desarrollo de la vida personal y como condición estimulante y estabilizadora de los grupos sociales, de nosotros, hombres como somos, caídos por el primer pecado. Pero ese derecho, el de disponer exclusivamente de un bien, es un derecho secundario o derivado de otro más fundamental y primario aún, que es el derecho universal de todo hombre a la libre disposición de los bienes que hace a la conservación de su propia vida. El derecho de propiedad se emplaza para hacer más eficiente ese otro derecho más fundamental. Es que, como aclara también Gaudium et Spes, el hombre no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Mater et Magistra también lo puntualiza: el derecho de todo hombre de hacer servir a los bienes para su alimentación y conservación debe pasar antes que todos los demás derechos concernientes a la vida económica, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada. Esta idea fuerza de la encíclica se entronca con la homogénea tradición cristiana que desde la escolástica ha defendido siempre la modalidad de propiedad de carácter comunal o colectiva, como se da en el interior de la Iglesia, la universidad, los gremios, los municipios medievales, mientras se depositaba en el gobernante la responsabilidad de tutelar por el bien común la posesión de los bienes. Este derecho de propiedad que acabamos de esbozar no es un derecho absoluto, como dice el liberalismo, que postula incluso el derecho de destruir o degradar la cosa propia, sino que es un derecho que debe estar condicionado porque sirve al otro derecho de todo hombre a disponer de los bienes del mundo. La absolutización del derecho de propiedad recreado por el liberalismo decimonónico no fue otra cosa que un lento proceso de una progresiva secularización de la vida, que se remonta a la Europa de los siglos XVI y XVII, trabajada por la Reforma protestante, la filosofía racionalista y la aparición de la burguesía. El apogeo de la concepción individualista que maximiza el derecho de propiedad, tornándolo absoluto, termina con el auge del maquinismo y los avances técnicos, hipertrofiando el concepto de libertad frente a los otros dos principios declamados por la Revolución Francesa, la igualdad y la fraternidad. Como reacción superadora de estas contradicciones y otra vez enrolándose en la multisecular tradición cristiana, León XIII pronunciará su resonante acusación y manifiesto de esperanza en ese mundo cada vez más injusto para las grandes masas de pobres, trabajadores y débiles de todo el orbe. Otra distinción que debemos hacer es entre bienes de consumo, aquellos cuyo uso implica el desgaste y destrucción,
y los bienes de capital, que son los empleados para producir otros bienes. Mater et Magistra nos aclara que la propiedad privada debe extenderse también a los bienes de capital, ya que si estos quedaran en manos exclusivas del Estado, los bienes de consumo también terminarían siendo disposición única del Estado. De aquí se sigue que la propiedad privada tiene una función social, porque si bien es necesario incentivar la propiedad privada para que haya abundancia de bienes, una vez producidos estos, deben ordenarse a las necesidades sociales y no al egoísmo de quien las produce o adquiere. Reflejo de esta función social es la obligación, por ejemplo, de pagar impuestos y la obligación del Estado de procurar una justa distribución de los bienes e ingresos. Juan Pablo II ha hablado de que toda propiedad privada está gravada con una hipoteca social. Otro reflejo de la función social de la propiedad es lo que sucede con los bienes superfluos. Bienes necesarios son los que mantienen la vida y el nivel de vida habitual de la persona y le permiten además afrontar gastos inevitables para su desarrollo humano. Superfluos son los que no son necesarios para lo primero. Estos bienes deben estar más bien a disposición de los indigentes que no han cubierto sus necesidades. Surge entonces el deber de justicia de dar lo superfluo y ayudar con esos bienes al prójimo, practicando la limosna, la beneficencia y la liberalidad, como recuerda la encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI. El Estado debe arbitrar los medios para que todos los miembros de la sociedad reciban los bienes necesarios y hacer que los superfluos se orienten al fin social. Mater et Magistra nuevamente destaca en este punto cómo naciones avanzadas socialmente y económicamente desarrolladas han logrado difundir los bienes y la riqueza gracias al avance de los progresos técnicos. Resumiendo lo enseñado por León XIII en la Rerum Novarum, Juan XXIII señala que de la naturaleza dimana para cada hombre el derecho de poseer bienes en privado, incluidos los bienes instrumentales o productivos, derecho que el Estado no puede suprimir íntegramente. Pero dada la función social de ese dominio privado, el uso de los bienes no solo es de provecho propio, sino también para los demás. Para que la creación de riqueza se pueda difundir, es necesario el trabajo humano. El trabajo humano entendido como actividad económica que produce los bienes necesarios para la vida humana. En la concepción liberal, el trabajo es una mera mercancía, con su correspondiente precio, donde hay un vendedor y un comprador. Pero en la realidad de los hechos, la posición de ambos no es una posición equivalente. En la concepción marxista, mientras tanto, el hombre se reduce a un mero productor de bienes y servicios, es decir, es pura energía laboral. Estas dos posiciones sobre el trabajo han sido superadas por la visión cristiana, que le reconoce al trabajo tres dimensiones. En primer lugar, la dimensión necesaria del trabajo, visto como una inseparable carga del hombre por ser hombre, verdad perenne que el hombre debe nutrirse del pan con el sudor de la frente, como expresa la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II. La dimensión personal, en segundo lugar, gracias a la cual el trabajador vuelca su personalidad, su impronta en el producto de su trabajo, su obra por la cual esta obra le pertenece al trabajador y él voluntariamente la entrega como un servicio que debe ser retribuido, pero no por un precio, sino por un salario que le permita mantener un nivel de vida digno, independientemente de lo que las partes convengan. Y en tercer lugar, la dimensión social, en función de la cual el trabajador con su trabajo
contribuye a la sociedad de la que es parte. En primer lugar, al sostenimiento de su familia y luego a la sociedad en su conjunto, que se enriquece con su obra que debe ser equitativamente distribuida, privilegiando los sectores que no pueden contribuir de la misma manera por su condición, niños, enfermos o ancianos. Este es el fundamento de la redistribución de la riqueza. El trabajo debe, pues, merecer un salario justo, entendiendo salario justo por el necesario para el mantenimiento, para permitirle al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, y teniendo en cuenta su puesto y la productividad, así como las condiciones de la empresa y el bien común, como pide la Constitución Gaudium et Spes. Pero además, el salario justo implica no solo las necesidades inmediatas, sino también la seguridad social, es decir, la previsión para el caso de contingencias como la vejez, la enfermedad o la muerte, y debe también involucrar una parte destinada al ahorro, ya que sin capacidad de ahorro no hay posibilidad de progreso. Y además se produce una desigualdad notoria entre los trabajadores y quienes aportan el capital en el proceso productivo, generando una injusta distribución de la riqueza. Mediante el ahorro, el trabajador puede acceder a una casa propia, a su equipamiento, a educar a sus hijos, a brindarles un mejor porvenir. Debe quedar claro que el trabajo es un factor de la producción que debe priorizarse sobre el factor del capital. Así, Laborem Exercens lo fundamenta, diciendo que el trabajo es causa eficiente en la producción del bien, mientras que el capital es sólo el medio o la causa instrumental. Por lo tanto, la jerarquía del trabajo está fuera de discusión. Pero ambos factores son necesarios. Pío XI dice en 40º Anno que debe existir una especie de sociedad entre los obreros y patronos, haciendo participar a aquellos de los beneficios o ganancias de la producción. Lo tenemos en nuestro artículo 14 bis como una cláusula programática eternamente olvidada por los distintos gobiernos. Veamos ahora cómo trata la propiedad más sistemáticamente la encíclica Mater et Magistra. Se vienen produciendo cambios en la estructura real de la propiedad, dice Juan 23. ¿Cuáles son esos cambios? En primer lugar, una deshumanización de la propiedad, el progresivo distanciamiento entre el estímulo del lucro o beneficio y la responsabilidad que le es inherente a todo poder del hombre sobre las cosas, una separación creciente entre el capital y las funciones directivas, las grandes sociedades anónimas, los agrupamientos de estos. Cada vez es más difícil para los titulares de las acciones intervenir en el gobierno de la empresa. Son adherentes más bien a un negocio en marcha. La propiedad va perdiendo su carácter de persona, su carácter personal. Las grandes corporaciones hacen diluir el carácter personal, la personalidad y hasta la sensibilidad de conciencia de un tenedor de un título representativo del capital de una empresa. El anonimato termina asemejando a la propiedad privada con las formas colectivistas de la gigantesca y anónima propiedad estatal. Los poderes públicos ven dificultada su labor de contralor y vigilancia de esos grandes complejos económicos. En segundo lugar, el Papa Juan XXIII ve el auge de la seguridad social como una nueva manera de que el trabajador con su salario, que muchas veces no puede ahorrar y asegurarse su futuro, acude a estos sistemas, instituciones o mecanismos de seguridad previsional privados o estatales. Y en tercer lugar, el Papa advierte que existe una jerarquización del factor trabajo frente al del capital
por la mayor profesionalización que se da en el trabajo, el momento en el que surge el derecho que tiene el trabajador a capacitarse, el valor del trabajo como fuentes de recursos para la vida material, pero también como remedio y estímulo para la virtud y el perfeccionamiento del alma. Juan 23 también destaca otros dos fenómenos novedosos del panorama económico mundial, que son la creciente socialización de la vida y el proceso de redistribución de la riqueza mundial. Socialización no entendida como en el sentido ideológico o como una referencia al socialismo, sino socialización como un acrecentamiento de las relaciones interhumanas en las formas múltiples de la vida asociativa o de agrupación. En cuanto a la redistribución de la pobreza, de la riqueza mundial, el pontífice insiste sobre la necesidad de repartir mejor los bienes naturales e impulsar una igualación ascendente y el progreso social en todos los pueblos. Por eso decimos que las iniciativas como el ingreso ciudadano, que tiende a garantizar a todos los ciudadanos una suma mínima disponible mensualmente, una idea cuyo promotor fue el Premio Nobel de Economía James Smith, es una propuesta que, con las necesarias adaptaciones para que se gane en justicia y equidad, no solo no está reñida con la doctrina social de la Iglesia, sino que sus máximos exponentes, como en el caso de Juan 23, la estarían respaldando. Pío XI, en la 40º año, también ha expresado que es necesario que las riquezas que se van aumentando constantemente, merced al desarrollo económico-social, se distribuyan entre cada una de las personas y clases de hombres, de modo que quede a salvo esa común utilidad de todos, tan alabada por León XIII, o con otras palabras, que se conserve inmune el bien común de toda la sociedad. Las notabilísimas novedades de este panorama económico mundial, descrito con lucidez por Juan XXIII en la Mater et Magistra, plantean la necesidad, una vez más, de justificar el derecho con base en el derecho natural, el derecho de propiedad, el derecho de dominio privado de los bienes. Esta justificación se compone de tres grandes ideas, que son, primero, la prioridad del hombre respecto del cuerpo social, por su dignidad intrínseca y la trascendencia de su destino. La persona humana prima sobre el grupo, como lo afirma Santo Tomás, el hombre no se ordena al todo social. Debe ser, en segundo lugar, respetado el espíritu creador del hombre frente a las concepciones absorbentes y estratificadoras. Se le da a la iniciativa privada de los individuos y los grupos sociales un papel protagónico. En una sociedad donde no se reconozca la propiedad privada, se ahoga este rol tan importante. El Estado no está para suprimir ese derecho, sino para fomentar, para estimular, para ordenar, para suplir y completar lo que no hagan espontáneamente los demás miembros del cuerpo social. En los pueblos donde no se reconoce la propiedad privada de los bienes, o se viola o se impide en absoluto el ejercicio de la libertad humana en cosas fundamentales, se puede decir, es decir, en los pueblos donde no se reconoce este derecho de propiedad, generalmente se vulnera esa libertad humana en cosas fundamentales. Por eso es que se puede decir que el uso de la libertad encuentra una tutela y estímulo en el derecho de propiedad. Sin embargo, no toda propiedad libera al hombre. El exceso de los bienes, el apego del espíritu a ellos, esclaviza la vida moral, la idea siempre reiterada por la Iglesia de la esclavitud interior de los ricos, de los poderosos. La propiedad para liberar debe ser una propiedad a escala humana, que permita satisfacer las necesidades reales de la vida, tanto a la propia como a la familiar, pero que no ponga lastre en el espíritu ni zozobra en el corazón,
como acertadamente formula en su comentario a la Mater et Magistra, que en gran parte estamos siguiendo, el de Joaquín Ruiz Jiménez. Además, la propiedad privada, para garantizar una auténtica libertad, debe estar al alcance de todos, so pena de convertirse en un cruel sarcasmo donde grandes masas de hombres se sienten alienados de la sociedad por la indigencia y la pobreza extrema. ¿Cuáles son las libertades que el hombre pierde en una sociedad colectivista? Las más afectadas son la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y de reunión, la de participación en la política, la de controlar a los gobernantes. Este cuadro ha sido dramáticamente demostrado por la realidad y por la historia reciente en aquellos pueblos que cayeron bajo la opresión soviética, por ejemplo, en Europa Oriental. El respeto a la dignidad humana, a la eficacia, al estímulo del trabajo humano y a la libertad con que el hombre debe tener para realizar su esfuerzo conllevan, al decir de Juan 23, un milagroso fruto: la armonía de la convivencia doméstica y el auge de la paz y el progreso en la comunidad nacional. Para Juan 23, el título más noble e indiscutible de acceso a la propiedad es el trabajo, y es por eso que la propiedad privada debe respetarse privilegiadamente, dado que no es posible negar el carácter natural de algo que tiene su origen y validez en la productividad del trabajo. Finalmente, Mater et Magistra, esta encíclica que estamos recordando y analizando, concluye su propio análisis haciendo referencia a dos aspectos centrales: cómo debe difundirse efectivamente la propiedad y de qué manera la propiedad pública actúa como mecanismo de corrección de los defectos e injusticias del régimen de dominio privado de los bienes. En cuanto al primer aspecto, el Papa reconoce que los medios para difundir la propiedad pueden variar de un país a otro, pero en base a experiencias muy concretas, él menciona algunas iniciativas, como por ejemplo la de garantizar la propiedad de la vivienda, del predio rústico, de las herramientas para la empresa agrícola familiar, el crédito popular, la fragmentación del dominio privado en parcelas más pequeñas, y finalmente, ya en el plano internacional, la ayuda de los países de mayor crecimiento económico hacia los más empobrecidos con medios materiales y con asistencia científica y técnica. En relación a la propiedad pública, que no es lo mismo que propiedad colectiva, que es la propiedad que tienen la propiedad familiar, la propiedad sobre la cooperativa, la sindical. La propiedad pública, que se relaciona con el patrimonio de las personas con poder político, el Estado, las provincias, los municipios. Juan 23 destaca al respecto, destaca que los poderes públicos deben reunir recursos para hacer frente a los servicios y necesidades de toda índole que implica la sociedad: la educación, la vivienda, las comunicaciones, la defensa nacional, la sanidad, resaltando el rol supletorio y subsidiario del Estado frente a los particulares. Evidentemente se impone la necesidad de la prudencia política para evitar que la gran necesidad que puede haber en un Estado para que el gobierno se haga cargo de estas políticas no termine implicando una socialización, ahora sí en el sentido ideológico, de los medios de producción o de los recursos del país por la vía fiscal, de manera que termine coartándose o suprimiéndose el derecho de propiedad. Es un equilibrio obviamente nada fácil, que en muchos casos forma parte del arte de gobernar y del norte que debe tener todo gobernante para procurar el bien común. Si bien no hemos podido hacer una síntesis realmente abarcativa de las riquezas que contiene esta pieza fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es la Mater et Magistra, especialmente en otras cuestiones de orden económico que sería oportuno abordar, espero al menos haber podido brindar
un comentario aceptable y de utilidad para quienes nos estén escuchando y pueda invertirse esta riqueza en la aplicación a la acción política concreta de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de quienes tenemos la obligación de formarnos para mejor sopesar la labor de quienes justamente están gobernándonos y de esa manera contribuir de una manera o de otra a nuestro rol de ciudadanos. Muchas gracias.